un nuevo directo como venimos haciendo prácticamente la gran mayoría de domingos. Yo creo que casi todos, ¿no? Hoy estamos a 27 de julio, tenemos 30 grados casi y medio a esta hora de la tarde-noche y aproximadamente el 44% de humedad relativa. Estoy aquí poniéndolo también en el ordenador porque aquí, si hay algún comentario o algún compañero que se incorpore, pues lo veo más fácil que ahí en la pantalla, ¿no? Es por eso nada más. Estaba por aquí pues haciendo algunas cosas, respondiendo a algunos comentarios, elaborando algunos guiones a mi manera para lo que hemos empezado a hacer en nuestro canal principal, que no es otra cosa que vamos a empezar la construcción de una nueva incubadora casera. Parece que ha gustado la idea. El otro día fui a la cochera, que es donde tenemos prácticamente el almacén de cosas olvidadas. Ya sabéis que normalmente mientras más espacio tenemos para amontonar cosas, más forraje, más mierda metemos, como decimos por aquí. Un montón de cosas, pues bueno, mirando, tenía ahí un congelador viejo, olvidado, con más de 10 años seguro, y me quedé pensando y digo, ¿por qué no lo cogemos y le damos provecho? Pues lo vamos a hacer. Vamos a coger y ese congelador de frigorífico lo vamos a limpiar porque lo presentamos en el vídeo de ayer sábado y tiene lo más grande. Vamos a limpiarlo bien, lo vamos a desinfectar y voy a buscar componentes. Normalmente, no me importa decirlo, son por Amazon o por AliExpress, y quiero buscar pues termostatos, quiero buscar temas de ventiladores y resistencia, quiero buscar bandejas de volteo automático y veréis lo que quiero hacer, que está en el vídeo, pero para que veáis que no nos importa el tema de la monetización ni nada por el estilo, que lo voy a contar aquí por si no tenéis tiempo de ver el vídeo y estáis conectados ahora en directo. Pues quiero hacer no una sola incubadora, porque incubadora en un congelador de frigorífico ya hemos hecho aquí en nuestro canal y lo hemos explicado todo, la hemos convertido en automática, le hemos puesto un temporizador, entonces sería una tontería repetir, ¿no? Pero he pensado, vamos a coger y vamos a hacer en ese mismo congelador varias incubadoras diferentes. Me explico. Normalmente ya sabéis que a nosotros nos gusta poner el ventilador y la fuente de calor en la parte de arriba, en el techo. Pues ahora tengo idea de ponerlo en el lateral de arriba y hacer mediciones, ¿vale? Poniendo en el lateral arriba el ventilador y la resistencia, como hacen otros compañeros, pues comernos la cabeza para ponernos a medir y buscar que tengamos en la bandeja, que es lo que nos interesa, una buena temperatura y una buena humedad relativa para conseguir buenos resultados. Cuando la terminemos, pues damos por cerrado ese apartado y empezamos una incubadora diferente. Lo que no vamos a tocar ya va a ser el termostato porque lo vamos a dejar en todo este camino, pero sí vamos a hacer otra incubadora diferente. Se me ha ocurrido la idea de coger y poner ese ventilador y esa resistencia en el lateral, pero un poquito más baja, y ahora en la otra parte dejar un extremo limpio o una pequeña parte limpia y poner varias bandejas de volteo de huevos automáticas. ¿Que nos caben 3? Pues ponemos 3. ¿Que nos caben 4? Ponemos 4. ¿Qué queremos conseguir con eso? Pues teniendo ese congelador, intentar tener más capacidad con varias bandejas automáticas, pero más cortitas, para que nos dé espacio para poner el ventilador con la resistencia, un pequeño espacio para que favorezca el reparto y en vertical pues varias bandejas. Podemos probar eso. La incubadora que hagamos primera, pues le podemos poner una bandeja de volteo automático
o simplemente hacerla con volteo manual poniendo los huevos en la base. Y también dijimos en ese vídeo que si a alguien se le ocurría una idea diferente que pudiéramos aplicar, pues que nos lo dejara en los comentarios, y si es algo diferente a lo que nosotros estamos diciendo, pues igualmente podemos hacerla y ver cómo se comportan temperatura y humedad relativa, que al fin y al cabo es lo que nos interesa. Cada vez que hagamos un experimento diferente, pues podemos coger ese vídeo y ponerlo como si fuera una incubadora diferente, que en realidad pues lo son. Vamos a crear una lista de reproducción para que semana a semana quien quiera seguir todo el proceso pueda hacerlo también en esa lista de reproducción y no tenga que buscar los vídeos por separado para ponerlo un poquito más fácil. De todas maneras, cada vez que demos por finalizado un proyecto dentro de los varios que vamos a hacer con el congelador, igualmente lo montaríamos en un solo vídeo y lo llevaríamos a nuestro canal secundario. O sea, si quieres vídeos cortos, los vas a tener. Si quieres todo en un vídeo más largo, pero todo ahí, pues también lo vas a tener. Y si los quieres tener en una lista de reproducción, pues yo creo que más fácil imposible, también lo vais a tener. Por ahí hay compañeros que están incorporándose ya. Por ahí dice un compañero: ¿qué pasa cuando está lloviendo y la humedad relativa sube al 95%? Pues yo lo primero que haría sería pues quitar recipientes de agua de dentro, aunque tenga que dejarlo sin nada, intentando que la humedad relativa pues baje. Posiblemente, si tu incubadora se deja afectar tanto por lo que ocurre fuera, es porque también tienes demasiada renovación del aire interior, demasiada oxigenación. ¿Tiene que haber renovación? Sí, pero muchas veces nos pasamos y ocurre esto, que cuando llueve, pues evidentemente si llueve la humedad relativa afuera se dispara y nos deja mucha influencia también en el interior, ¿vale? Pues esto es lo que hemos hecho, lo que hemos anunciado en nuestro canal principal. Nos parece que ha gustado, ha tenido bastantes reproducciones el vídeo y muchos comentarios diciéndonos que ibais a estar pendientes, ¿no? Yo creo que es interesante porque estos experimentos te dicen qué es lo que puede pasar dependiendo de cada cosa y evidentemente puedes adelantar mucho camino. Que después cada uno en su zona los parámetros se comportan de manera diferente, seguro, pero todo el camino que nosotros recorramos, evidentemente, es experiencia que tú también puedes utilizar. En nuestro canal secundario, pues hemos compartido las instrucciones de la incubadora automática que veníamos analizando durante bastante tiempo, ¿no? Y hemos compartido las instrucciones porque muchos de vosotros nos lo pedíais y a nosotros no nos cuesta ningún trabajo pues compartirlo, ¿no? No lo hemos hecho con las anteriores porque tampoco les dábamos importancia, pero al ver que muchos compañeros nos decían pues perdí las instrucciones o la compré de segunda mano, pues dijimos pues a partir de ahora lo vamos a hacer porque no nos cuesta trabajo. Son vídeos que no van a tener muchas reproducciones, pero vuelvo a repetir, como no lo hacemos por eso, sin problema. Hemos puesto en este último vídeo las instrucciones de la incubadora de 12 huevos automática que venían en el paquete con la incubadora, ¿no? Aparte venía una pequeña guía de incubación que también la hemos compartido con todos vosotros. Por ahí tenemos a José Luis, que también se incorpora, a Javier desde República Dominicana. Evidentemente también saludamos a todos los que os incorporáis ya cuando terminamos los directos, pero que igualmente dejáis vuestros comentarios a pie de vídeo, ¿no? Y que igualmente los vamos respondiendo según vamos pudiendo. Faltan ya pues 19 minutos para las 11. Hoy tengo la garganta un poquito regular porque trabajo en frío y los cambios de temperatura
son muy fuertes, son muy grandes y me tiro con la garganta tocada prácticamente casi todo el año. Pero ahora en invierno, en verano, mucho más porque salgo de trabajar del frío y me meto en el coche, que muchas veces está en 48, casi 50 grados de temperatura, y ese contraste es el que me mata y casi me deja fuera de servicio. Pues estas son las cosas que vamos a compartir con vosotros. Ahora me voy a poner a mirar, a buscar los componentes para ir encargándolos ya. Os lo voy a mostrar, os voy a decir sin ningún problema dónde los buscamos, que ya digo normalmente AliExpress y Amazon, y eso es lo que vamos a utilizar, pero como siempre os digo, no comeros la cabeza mucho, porque lo importante no son los componentes que utilicemos, lo importante al fin de todo esto es que tengamos dentro, que consigamos unos parámetros lo más estables posible que nos permitan incubar con las máximas garantías posibles. Porque ya después, durante la incubación, nos pueden pasar muchas cosas que se nos escapen al control y que nos hagan improvisar sobre la marcha. Fijaros este compañero que ha dejado ahora el comentario, que donde él vive está lloviendo y se le ha disparado la humedad, pues se le ha puesto altísima. Pues ahí tenemos que improvisar y tenemos que intentar pues volver de nuevo a redil al parámetro que se nos haya ido, en este caso al compañero con la lluvia, la humedad relativa, ¿no? Es muy complicado que siempre lo tengamos todo bajo control y yo creo que muchas veces es una parte de lo atractivo de todo esto, ¿no? Si todo fuera conectar la incubadora y sacar pollitos de todos los huevos que metiéramos, pues yo creo que llegaríamos a un punto en que perdería parte de ese atractivo que tiene esto del mundo de la incubación, ¿no? Nos acomodaríamos y dejaríamos de investigar, dejaríamos de aprender y que sí, que sería muy efectivo y que económicamente sería muy rentable, pues claro que sí, pero que esa esencia se perdería también. Pues bueno, vamos a ver cómo se presenta la semana. Daros las gracias como siempre por vuestro seguimiento, por vuestro acompañamiento por este mundo de YouTube y de redes sociales y que el próximo domingo, si Dios quiere, pues intentaremos conectar con los directos que hacemos como siempre, por contarte un poquito lo que hemos subido y lo que tenemos en mente en el horizonte en nuestro canal. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, un saludo a todos.